Bueno, tengo aquí a mi izquierda a Fernando Trujillo Sáez, que es el ponente encargado de abrir el día de hoy la presentación, ¿no? La conferencia inaugura el sábado por la mañana la conferencia y tengo realmente el honor de presentarlo y de que esté aquí con nosotros, porque ya vais a ver que no tiene desperdicio la presentación de Fernando, y hace mucho que lo estamos invitando y queríamos verlo, y por fin hemos conseguido atraerlo a Santiago, a pesar de que le ha recibido la lluvia habitual, pero bueno, como en Santiago la lluvia es arte, y él es muy arte, ¿no? Ya van a ver que es muy artista. Así que bienvenido, Fernando, estamos muy contentos de que estés aquí y yo pienso que vamos a disfrutar muchísimo la presentación de él. Me toca a mí presentarlo y la verdad que es muy difícil presentar a Fernando porque Fernando es muchas cosas. Como todas las personas inquietas, con ilusión por aprender y en la vida hace muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, desde la parte formal voy a decir que es doctor en filología inglesa, ¿no? Profesor titular de didáctica de la lengua y de la literatura de la Facultad de Educación de la Universidad. Bueno, ahora está en Ceuta, ¿no? No en la Universidad de Granada, o sea, pero bueno, Andalucía es un poco su territorio, ¿no? Y es muy andaluz, y voy a decir un poco por qué después. En 2017 ganó el premio a la comunicación y a la innovación con medios digitales, porque esa es otra de sus pasiones, ¿no? Los medios digitales y las tecnologías y cómo relacionan las tecnologías con la lengua y con la enseñanza de la lengua. Es además socio y asesor científico de un spin-off de Granada, de la Universidad de Granada, que es bastante reconocida en el mundillo educativo, que se llama Conecta 13, ¿no? Y se dedica al diseño de estrategias para la innovación, hace capacitación para el desarrollo profesional y sobre todo trabaja en proyectos de transformación digital de las organizaciones. Pero Fernando también es escritor, ¿no? Y tiene bastantes libros publicados, ¿no? Y se dedica a firmar libros en las ferias del libro, con lo cual es un autor reconocido, ¿no? Y que bastante interés despierta, ¿no? Sobre todo porque él relaciona todo lo que hace en su faceta de escritor con las obras que produce, con proyectos educativos, ¿no? Y con proyectos con sus alumnos, o sea que debe ser una gozada ser alumno de Fernando. Tiene una obra de teatro que se llama Flameicor, por eso decía yo que es muy andaluz, ya ven ustedes por dónde viene la cosa, ¿no? Y recibió el premio en la Muestra de Artes Escénicos de Granada Joven en 2024, su obra. También tiene otra obra que se llama, resalto algunas que me parecieron muy bonitas, Alicia en la Residencia, un poco una relación entre Alicia en el País de las Maravillas y Alicia en la Residencia, y es su nuevo proyecto, y ahora acaba de firmar ejemplares viene de firmar ejemplares en la Feria del Libro de Algeciras. Bueno, entre el teatro, la literatura, tiene tiempo para trabajar en proyectos educativos relacionados con la inteligencia artificial, o sea que ya ven ustedes todos los ámbitos, no se pierde nada, no se quiere perder nada, ¿no? Está todo el tiempo así, muy inquieto, y relaciona la inteligencia artificial con la enseñanza de las lenguas, ofreciendo claves de la relación de la tecnología con este aprendizaje, ¿no? Que es el tema que nos ocupa en esta jornada. Por lo tanto, hoy aprenderemos muchísimo de la conferencia que nos dará, que se tiene por título Inteligencia Artificial para el desarrollo de la comunicación humana, escritura y oralidad en tiempos de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, en esta hora juntos le escucharemos y tendremos tiempo para luego hacer preguntas. Espero que provoque, porque es muy provocador, ¿no? Y muchas gracias, Fernando, por haber aceptado la invitación y tenerte aquí. Y le dejo la palabra a quien tiene que tenerla esta mañana.
No, no, por favor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me permitís que me ponga de pie y que...? ¿Sí? ¿Sí? Es que para bailar flamenco es mucho mejor ahí que sentado. Eso... Gracias, Adriana. Bueno, muchísimas gracias. Esta diapositiva no tiene ningún interés y podemos pasar de ella. No dice casi nada. La importante es esta. Gracias, thank you, merci, sí, danke. Gracias, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? ¿Estáis despiertos? ¿Sí? Estupendo. ¿Tenéis teléfono móvil? Sí, he visto que una compañera ya estaba sacando el teléfono móvil. Tenéis que tener el teléfono móvil cerca porque nos va a hacer falta. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la organización por haberme invitado. Me hacía mucha ilusión volver a Santiago, que hacía ya algunos años que no pasaba por vuestra tierra y me hace mucha ilusión el poder estar aquí. Estaba yo preocupado que hubiera dejado de llover. Os agradezco que hayáis gestionado lo de la lluvia para yo quedarme tranquilo, porque estaba pensando, digo, lo mismo están ya con un proceso de sequía y aquello es el desierto. Pues no, me he quedado mucho más tranquilo. Ayer me cayó mucha agua, o sea que me voy muy contento en ese sentido. Allí abajo nos ha llovido también un poco, pero no como aquí. Bueno, muchísimas gracias también a todas vosotras y vosotros por estar aquí. ¿Quiénes somos? Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir poniendo de pie uno por uno y vamos a decir nuestro nombre. No, hay una compañera que ha mirado con cara de pánico. No, pero vamos diciendo... Tranquilo, tenemos 3 horas para esta ponencia, así que no os preocupéis, ¿vale? ¿Cuántas de vosotras, cuántos de vosotros sois estudiantes de filología? ¿Levantamos un garfio? ¿Sí? Estupendo, estupendo. Y el resto somos organización, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguna de vosotras o de vosotros sois estudiantes de educación, profesores en activo o compañeros de la Facultad de Educación? ¿Sí? ¿Sí? Aunque sea de Granada, también podemos levantar la mano, claro. Estupendo, estupendo, gracias. O sea que somos de filología o de educación. Estupendo. ¿Os parece si la ponencia la hacemos en español? Sí, la hacemos en castellano, ¿vale? Toda la presentación está en inglés, pero el inglés no deja de ser como un gallego, pero poco evolucionado, ¿sabes? O sea que vosotros lo vais a entender estupendamente. Bueno, de verdad que estoy muy contento de poder estar aquí, de hablar con vosotras. Pido disculpas si me tengo que ir girando para ver mi propio monitor. Y estoy muy contento también de hablar, bueno, pues con muchos estudiantes de filología o con muchos docentes de enseñanza y aprendizaje de lengua, porque creo que vais a entender que esto de las lenguas no es simplemente aprender un código, no es simplemente aprender cómo se estructura ese código, sino que realmente pues las lenguas son algo más, son una actitud, son una manera en algún sentido de mirar al mundo, ¿no? Cada vez que uno se incorpora a una lengua, afortunadamente ya desde el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en 2001 sabemos que a las lenguas nunca nos incorporamos totalmente, es decir, uno nunca es hablante C2 de ninguna lengua, pero está bien ser hablante B1 de muchas o incluso ser un amante cariñoso de nivel A1 de muchas otras lenguas. Y es muy bonito acercarse pues, al coreano, acercarse al japonés, acercarse a cualquier lengua con cariño, con respeto y con mucha voluntad de ponerse esas gafas nuevas para entender el mundo. Y en ese sentido, pues creo que las lenguas y acercarnos a las lenguas son claramente una manera estupenda de intentar ser felices y también hacer felices a aquellos y aquellas que, bueno, pues que se acercan al mundo del aprendizaje lingüístico. Bueno, antes de empezar, aunque Adriana ya le ha dicho todo, ahí tenéis mi página web. Bueno, esta diapositiva son 2 cosas. Es mi página web y también es una demostración palpable de cuánto miente la inteligencia artificial. Porque yo le dije, prepara una imagen de un ponente de mediana edad, con una cabellera ligeramente escasa, más bien robusto, y generó esa imagen. La única persona que está satisfecha con esa imagen es mi nutricionista. Pero como podéis constatar, porque tenéis la realidad delante, pues la imagen se acerca a la realidad, pues lo mismo que una castaña a un huevo duro. Pues bueno, esto es también un primer mensaje en relación con el valor o la relación entre la inteligencia artificial y la verdad, ¿vale? Esa es la relación. Lo que tenéis es lo que tenéis. Os ha llegado por AliExpress el ponente, que lo sepáis. Bueno, pero esa de verdad que prometo que es mi página web, donde podéis encontrar lo que voy haciendo. Este es un pequeño cuestionario, hay un compañero como vosotros y como vosotras, un becario FPU, que como parte de su tesis doctoral está haciendo una primera investigación muy bonita sobre opinión de
docentes o futuros docentes de lenguas en relación con la inteligencia artificial. Entonces, si queréis ayudar a este compañero, que está en la misma tesitura que vosotros, está arrancando ahora su proceso de investigación, pues esto es un cuestionario que os va a tardar 5 minutos y mi amigo Antonio Acosta, que es más bueno que el pan, pues os va a estar muy agradecido si participáis. Entonces, esto es para lo primero que necesitabais vuestro teléfono. Claro, pero venir aquí a enseñar un cuestionario está como feo. Entonces, además del cuestionario, pues también tenéis este librico. Este es un librito del cual estoy absolutamente feliz porque yo no escribo, ¿no? Entonces, los mejores libros que uno ha escrito son aquellos en los que no tiene que escribir. Y este libro, en realidad, es una especie de libro blanco, es decir, un libro para la discusión. Yo tuve la suerte de coordinar a 5 grandes especialistas en la relación entre tecnología y aprendizaje para que nos contaran qué piensan sobre esa relación. Y tenéis primero la entrevista que le hicimos a cada especialista y después una reflexión de ese mismo especialista sobre la interesante relación entre tecnología y lenguaje. Es un libro que podéis descargar, por supuesto, de manera gratuita, por si queréis echarle un vistazo con muchas referencias y con una reflexión realmente interesante. Este no está en descarga gratuita, pero me negaba a no traerlo. Es la publicación que hicimos en 2023 sobre transformación digital. Cogimos 5 centros que nos parecían de referencia: primaria, secundaria, formación profesional, escuela oficial de idiomas, adultos, y nos plantamos allí a hacer pues, investigación etnográfica, a ver cómo viven, a ver cómo piensan, a ver cómo se mueven, y a partir de ahí hacer una propuesta de cómo puede ser la transformación digital de distintos tipos de centros. Uno os pilla relativamente cerca y además vais a tener aquí a uno de sus profes porque es la EOI de A Coruña. Entonces, bueno, pues le estuvimos preguntando cómo va esto de que un centro se vuelva digital. Y esto efectivamente son pues, las 2 obritas de teatro en las que estoy trabajando ahora, que como bien ha dicho Adriana, no son obras de teatro en sí, es teatro aplicado, es teatro para. El primero es teatro para la promoción del flamenco, que bueno, en Andalucía es muy importante, y el segundo es teatro para sacar de la invisibilidad a una serie de personas que fueron invisibilizadas y que hoy conocemos con el feo sobrenombre, para mi gusto feo, de las sin sombrero. Mientras que un grupo excepcional de creadores son la generación del 27 o la Edad de Plata, hablamos de Lorca, Dalí, Buñuel y muchos otros, pues resulta que las mujeres que eran igualmente geniales y creativas de ese grupo, bueno, pues han caído bajo la etiqueta de las sin sombrero, que no hay que ser lingüista para darse cuenta de que no tiene el mismo peso que ser la generación del 27. Entonces, bueno, pues una obra de teatro para educación secundaria y para poner en valor a estas fantásticas mujeres. Y esta es la última cosilla que me he sacado de la chistera, que es un poemario, es un libro de poemas. Entonces, bueno, pues si os gusta la poesía, pues ahí tenéis algunos poemas duretes y que seguramente os harán llorar más que reír, pero es que llorar es muy sano. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Os parece que empecemos? ¿Sí? Hablar un poquito de IA y de tecnología. Bueno, hablar de inteligencia artificial, ¿qué es? ¿Hablar del hoy o hablar del mañana? ¿Hay alguien de ustedes que haya utilizado inteligencia artificial? ¿Ha caído ya algún trabajillo con inteligencia artificial? No hace falta responder, con sonreír es suficiente. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿sabéis qué ocurre? Pues que la inteligencia artificial es parte de un enorme proceso de cambio histórico que es el que estamos viviendo y que algunos autores llaman o utilizan este pequeño acrónimo que es VUCA. Vivimos tiempos VUCA, es decir, tiempos de altísima volatilidad, cambios muy acelerados, de tremenda incertidumbre, cambios en los que hay gran ambigüedad en el contexto. Y la inteligencia artificial resulta que viene a añadir un poquito más de vucabilidad a estos tiempos que vivimos. Y desde educación o desde los ámbitos filológicos o lingüísticos, pues simplemente no podemos quedarnos esperando, bueno, a ver cuándo se resuelve esto, ¿no? Si ya se demuestra que la inteligencia artificial funciona, si las aplicaciones empiezan a funcionar, si todo esto, sino que tenemos que tener una actitud, pues yo diría que más proactiva en relación con todo el proceso, más estar en el terreno e ir probando. Y en ese juego de ensayo y error, ir sacando aprendizajes que nos parezcan relevantes. Pero como vamos a hablar de tecnología y aprendizaje de lengua, vamos a hacer un pequeño paréntesis.
¿Os parece? Hablamos un poquito sobre qué es aprender lenguas, por aquello de ponernos de acuerdo en qué significa aprender lenguas. Bueno, pues como veis, aprender lenguas, básicamente, si quitáramos pues muchos elementos, se queda reducido a una ecuación que conoceréis bien, ¿no? La ecuación es esta. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Está así, ¿no? ¿Sí? Esta ecuación, si la habéis trabajado en clase, ¿no? Sí, está dominada, ¿no? ¿Habláis de ecuaciones en clase, en filología, habitualmente? Esta sí, ¿no? ¿No? ¿Ni idea? ¿Y esta? Un poquito más expandida, ¿sí? Aprender una lengua, desde una perspectiva cognitiva muy simplificada, es un proceso de entrada y de salida. Y los dos tienen que estar en funcionamiento. Tiene que haber entrada de una serie de datos lingüísticos que nosotras y nosotros hacemos comprensibles con la ayuda del emisor, porque aprender lengua es un proceso colaborativo. Y al mismo tiempo, necesariamente, tiene que haber un proceso de salida. Es decir, tenemos que producir lengua. Y en ese proceso de salida, nosotras tenemos que hacer el esfuerzo por ser comprensibles y quien nos escucha, pues también tiene que poner un poquito de su parte por comprender. Si se produce ese juego colaborativo entre dos seres humanos, pues se produce aprendizaje de lengua, se produce adquisición de lengua. Como decía un buen amigo mío gallego, apropiación de la lengua, porque de las lenguas realmente nos apropiamos, cariñosamente, pero nos apropiamos. No es que la adquiramos como quien abre los ojos, ¿no? Es un proceso de apropiación. Bueno, pues esta ecuación pues tiene lugar porque participamos en dos tipos de tareas, ¿vale? La primera de las tareas son tareas sociales. Aprendemos nuestras lenguas porque estamos al lado de nuestra madre durante mucho tiempo en la infancia, al lado de nuestro padre, cuando nuestro padre cocina, cuando nuestra madre está, bueno, pues entra y sale a trabajar y comenta cosas de su trabajo. Entonces, participar en una tarea social es lo que nos permite aprender lengua. En esta tarea social, en realidad, o en la participación en esta tarea social, es la que realmente nos demuestra pues, que en términos lingüísticos, en términos de aprendizaje de lengua, los profes no provocamos, no somos la causa del aprendizaje, sino que realmente esa causa, si es que hay alguna, voy a hacer una pausa dramática porque Adriana ha hecho una foto, entonces si Adriana hace foto yo me paro, ¿vale? Pues en realidad no es que los profes provoquemos el aprendizaje, sino que nosotros creamos situaciones en las cuales el aprendiz participa y colabora en el proceso comunicativo. La educación en ese sentido, esta es una cita, me parece fantástica de Biesta, el profesor Biesta, la educación lo que tiene que estar es centrada en el mundo y pensar qué tipo de tareas sociales ocurren en el mundo. Y a partir de ahí, pues nosotros participamos y hacemos realidad lo que nos enseñó en 2001 y después en 2018 el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Los que sois estudiantes, ¿habéis leído el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas? Sí, ¿no? Sobre todo el capítulo 9, que es la parte de evaluación. Yo eso se lo leo todas las noches a mis hijos, ¿no? Yo tengo 2 hijos, entonces voy alternando. Un día me pongo la cabecera de mi hijo, le leo parte del capítulo 9. Esto lo hacéis vosotros, ¿no? Sí, ¿no? En esta ponencia los movimientos ascendente y descendente van a significar que sí, y los horizontales que no. Sí, ¿no? El marco lo hemos leído, ¿no? Sí, hay un compañero que hace así y no sé si es que ha pasado medianoche o que la ha leído solo la mitad. Bueno, el marco es muy importante porque fue el documento, en 2001, fijaros, en la prehistoria, la mayoría no habíamos ni nacido, yo era pequeño, pues fue el documento que sirvió para ponernos de acuerdo en qué pensábamos en relación con el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas. Y el mensaje metodológico del marco, aquí tenéis quizás la frase que lo sintetiza, es muy sencillo: permitir que los aprendices actúen en tareas y en situaciones lo más reales o realistas posible. Eso es lo que nos dice el marco. Crea situaciones de aprendizaje lo más realistas posible. He traído otra citilla del marco, porque el marco propone lo que se llama el enfoque orientado a la acción. Fijaros lo que nos dice. El enfoque orientado a la acción implica tareas con propósito, colaborativas, cuyo foco principal no es el lenguaje. ¿Vale? Eso es lo que nos dice el Marco Común Europeo. Es decir, nuestro objetivo tiene que ser dotar de agencia a nuestros aprendices, que hagan cosas
cosas con sentido, no cualquier cosa, cosas con sentido. Y ese hacer cosas es lo que va a permitir que alguien que quiera aprender una lengua pues reciba esa información lingüística, la produzca, interactúe lingüísticamente con alguien y que también se produzca un concepto fundamental que es el concepto de mediación. En realidad la investigación que nosotros estamos haciendo ahora mismo sobre IA es cómo la IA puede ayudarnos al último de los 4 puntos, a los procesos de mediación. Si alguien está buscando tema para un TFG, si alguien está interesado en, voy a hacer algo que esté como muy caliente, ¿no? Un hot topic. Mirar la mediación, porque es muy interesante, muy interesante. Y tiene vínculos con muchas facetas que me parecen fascinantes. Ahora estamos a punto de acabar un trabajo sobre la relación entre el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, y la mediación en contextos de aprendizaje de lengua. Bueno, yo creo que es un tema realmente valioso. Y además, las tareas sociales tienen que procurar implicar a las personas, es decir, tienen que llamarte la atención, tienen que tirar de ti. No puedes pasar por encima de una tarea social, no se puede estar lacio en una conversación con otra persona. Tienes que tener interés por esa conversación y por esa actividad. En ese sentido, fijaros que cita, el aprendizaje requiere implicación activa. Si no hay implicación activa en esa situación comunicativa, pues tu cerebro no procesa la información y, por tanto, pues no te apropias de la lengua como conquista, ¿ok? Es decir, si vais a ser profes de lengua, esto es lo que os tenéis que tatuar en vuestro antebrazo, ¿vale? Ayer yo vi como 60 gabinetes de tatuajes en Santiago de Compostela, pues vais al primero y le lleváis esto, ¿vale? I can make your life memorable, ¿vale? Esta es la promesa que le hacemos a nuestros aprendices, a nuestros estudiantes. Dicho sea de paso, esto lo encontré en Berna hace un año en esta visita que tuve la suerte de hacer. Berna, en Suiza, hay un enorme número de aulas donde hay profes españoles que están allí enseñando lengua y cultura española, pero también gallega, también de todas las lenguas cooficiales y de las culturas presentes en nuestro país. Y estuve allí una semana trabajando con ellos, pero el primer día, nada más llegar a Berna, me encontré con 2 establecimientos, una librería y una chocolatería. Y en una de las 2 ponía esto. Pero os dejo la imaginación saber en cuál entré primero, ¿vale? Pero en una de las 2 prometo que saqué esta foto. I can make your life memorable. Bueno, pues esa es la promesa que le hacemos a nuestros chicos y chicas cuando quieres aprender lenguas. Lo que ocurre es que las lenguas pues también tienen un componente de incertidumbre y a veces se producen problemas, se producen desajustes en la comunicación. Desajustes realmente de todo tipo. Pues problemas con la disponibilidad léxica, desajustes en la estructura sintáctica que hemos elegido, problemas de carácter semántico, problemas de carácter pragmático. Siempre hay pequeños problemas en la comunicación. La comunicación es gestión de la incertidumbre. Bueno, pues ahí es cuando aparecen las tareas pedagógicas. Y diréis, ¿qué son las tareas pedagógicas? ¿Hay alguna de vosotras o alguno de vosotros que alguna vez haya rellenado huecos aprendiendo idiomas? My name y Fernando, entre paréntesis, be. Pon el verbo en el tiempo adecuado. Que esto se hacía pensando que tú algún día ibas a llegar a Londres, ibas a llegar y dices, hombre, y al primero que tuvieras con cara de inglés le ibas a decir, my name y Fernando, be. Pon tú el verbo en el tiempo adecuado, que con esa carita de inglés que tiene lo va a poner estupendamente. Este tipo de tareas no desarrollan competencia comunicativa. Esto ya lo sabemos desde hace muchísimos años. En todo caso, permiten desarrollar nuestra capacidad de monitorizarnos, de analizar si construimos bien y, por tanto, minimizamos la posibilidad de problema comunicativo, de riesgo comunicativo. Ese es el uso de este tipo de tareas que en nuestra cultura escolar pues, han sido predominantes durante muchísimos años y también contribuyen a que seamos un país donde se habla muy bien lenguas extranjeras. ¿Vale? Entonces, las tareas sociales, por simplificar, generan fluidez, las tareas pedagógicas lo que generan es precisión. Simplificando mucho, pero esa es la clave de todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿y puede la tecnología y la inteligencia artificial ayudarnos a mejorar estos procesos?
de aprendizaje o de apropiación de lengua, como decía el profesor B. Jeremías, ¿no? ¿Puede uno apropiarse mejor de las lenguas cuando está en juego también la tecnología o la inteligencia artificial? Bueno, lo cierto es que hoy la tecnología está por todos lados y afecta a todos los elementos del proceso de aprendizaje. A mí a veces, pues me gusta decir esta boutade: ya no hay aprendizaje no digital. Os voy a hacer una pequeña pregunta. Necesito o manos arriba o movimiento ascendente y descendente. ¿Alguno de vosotros ha abierto un diccionario en papel en el último año? La compañera, a quien yo adoro, y la compañera allí, 3. Bueno, pues ahora todos los demás nos vamos a levantar y les vamos a dar un abrazo a ellas, ¿vale? Hacerlo por orden y sin agobiarlas, ¿vale? Porque están en extinción, ¿vale? Lo que habéis observado ahora mismo son 3 preciosos ejemplos de personas en riesgo de extinción, ¿vale? Les adoramos, les queremos, ¿vale? Pero os quedan 2 días, porque el resto ha decidido que lo va a utilizar en digital, ¿vale? Yo sí también utilizo todavía diccionarios en papel, me gusta tenerlos. Tengo hasta mi María Moliner, porque diréis, claro, como este es de inglés, pues yo tengo mi María Moliner al lado. No sé si habéis leído la última novela de Andrés Newman, fantástica, sobre la figura no reconocida todavía suficientemente de María Moliner, que es un pelotazo. Tenéis que leer esa novela, fantástica. Igual que tenéis que tener ese diccionario solo porque una persona culta lo tiene que tener, ¿vale? Bueno, pero la realidad es que los diccionarios digitales ofrecen mucha información con un acceso muy rápido, con la capacidad de tener, si estamos utilizando un diccionario en una lengua en la que estemos aprendiendo, pues la posibilidad de tener la pronunciación, de tener redes semánticas, de tener, bueno, pues de tener vínculos con tesauros, etcétera, etcétera. Lo cual ha hecho, bueno, pues que hoy estamos utilizando diccionarios digitales con una frecuencia y con una normalidad absoluta. No hay aprendizaje de lenguas no digital. Y en ese sentido yo incluso me atrevo a decir que ya no cabe no educar digitalmente. Yo ni siquiera entro en estas discusiones que hay ahora de si tenemos que sacar el móvil o no de las aulas, porque son absolutamente ridículas. Esto lo va a resolver vuestra generación, que no va a saber dar clases sin llevar el móvil en el bolsillo y que va a entender que el móvil es simplemente un elemento más de nuestra interfaz. Yo necesito gafas para ver bien, si me las quito todavía veo, pero no con tanta claridad, y va a llegar un momento en el que el móvil va a ser otra manera más de interactuar con la realidad. Y por tanto, concebir que podemos educar sin el teléfono móvil es como si yo concibiera que voy a leer sin mis gafas. Entonces, esta discusión que tenemos ahora las personas de mi edad, los que tenemos 25 o 30 años, esto no era un chiste. O sea, bueno, sí lo era, sí lo era. Pues la va a resolver vuestra generación cuando entienda que el ser humano necesita prótesis. Y el teléfono no deja de ser una prótesis, contra el cual tenemos que tener una lectura crítica, porque no es una prótesis neutral, es una prótesis que responde a un montón de intereses comerciales. Pero entiendo que somos capaces de educar, de hacer pedagogía crítica y de educar en la crítica de los dispositivos y de las herramientas. Bueno, ese es otro enorme debate. Así pues, aprender hoy, y en concreto aprender lengua, es una experiencia híbrida. Tenemos que participar en tareas sociales y tareas pedagógicas, pero lo hacemos desde la concepción de la vida híbrida. No hay ni una sola persona, ni siquiera las 3 compañeras que usan diccionario en papel, que no vivan vidas híbridas. Yo ayer llegué a Santiago, busqué dónde comer con mi teléfono, me moví por Santiago, a pesar de que lo conozco relativamente bien, pues mirando Google Maps constantemente, por supuesto hablé con mis hijos por teléfono, me conecté con mi portátil para hacer cosas de trabajo a media tarde. Vivimos vidas híbridas y el aprendizaje hoy también es una experiencia absolutamente híbrida. Y la clave para el desarrollo de la competencia comunicativa es ofrecer situaciones de aprendizaje, es decir, situaciones de comunicación activas e híbridas. Bueno,
Pues en ese proceso es en el que tenemos que entrar. Esta es una publicación que hice para INTEF, para el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. También es gratuita, también podéis descargarla con vuestro móvil. Ahora o cuando os apetezca, porque la presentación, por supuesto, la tiene la organización. Y ellos me pidieron, dentro de la colección, las guías de la aventura para aprender. No sé si conocéis esta colección de las aventuras, de las guías LADA, la aventura de aprender, movimientos ascendentes y descendentes, movimientos horizontales. ¿Conocéis esta colección? Tenéis que conocerla. Paramos aquí las jornadas para que todo el mundo... No, no la vamos a parar. Bueno, es una colección fantástica, fantástica, que tiene siempre el mismo comienzo. ¿Cómo? Entonces, cómo hacer una ópera, cómo hacer un terrario, cómo hacer un fanzine, cómo hacer una radio. Para educación, para la escuela, para la universidad, es una colección maravillosa. Y yo, bueno, pues me encargaron de escribir una especie de capítulo 0, que es, ¿quieres hacer una radio, un fanzine, una ópera? Vale, estupendo todo. Pero ¿y cómo lo planteamos de manera genérica? ¿Cómo hacer directamente un proyecto, sea cual sea? Bueno, pues ahí lo tenéis. Pues en este contexto, la tecnología y la inteligencia artificial lo van a cambiar todo, o van a cambiar muchas cosas. Tiene un enorme potencial disruptivo, que es la palabra que mejor define la llegada de la inteligencia artificial, sobre todo a educación. No sé si conocéis a este muchacho, está empezando, pero es un tipo muy prometedor, ¿vale? Se llama Guillermito, ¿sí? ¿Lo conocéis? ¿Sí? Bueno, Bill Gates dice en su blog, fijaros, el desarrollo de la inteligencia artificial es tan fundamental como la creación del microprocesador, del computador personal, etcétera, etcétera. Y al final dice, entire industries will reorient around it. Businesses will distinguish themselves by how well they use it. Industrias enteras se van a reorientar en torno a la inteligencia artificial. Claro, la pregunta, en cierto modo, es si educación también. Vamos a intentar después pensar si sí o si no. ¿Y por qué se van a reorientar industrias enteras? Bueno, pues permitidme 2 diapositivas para que tomemos el pulso a lo que está ocurriendo en inteligencia artificial. Cuando surge en noviembre de 2022, cuando OpenAI abre el acceso de manera razonablemente abierta a ChatGPT, muy rápidamente Microsoft le mete una buena cantidad de dinero a OpenAI. En concreto, como podéis ver, 10 billones, es decir, 10.000 millones de dólares. No sé si tenéis claro cuánto dinero es este. ¿Hay alguien que tenga aproximadamente este dinero en su cuenta aquí? En principio no veo nadie que... Bueno, ¿cuánto es 10.000 millones de dólares? Bueno, pues es fácil saberlo. Solo hay que compararlo con cosas. El presupuesto completo ese mismo año del Ministerio de Educación y Formación Profesional fue de en torno a 6.400 millones. Es decir, Microsoft, una empresa, invirtió en OpenAI, es decir, en una aplicación, una empresa y una aplicación, invirtió un Ministerio de Educación y Formación Profesional y medio en solo una aplicación. ¿Cuánto está invirtiendo toda la industria en inteligencia artificial? Es algo que no podemos pensar. No tenemos manera de compararlo con algo. ¿Cuánto está invirtiendo Google en Gemini? ¿Cuánto está invirtiendo Facebook en Meta AI? ¿Cuánto está invirtiendo, por su lado, pues, Samsung en su inteligencia artificial, Amazon en su inteligencia artificial, X en su Grok? No somos capaces de imaginar cuántos miles de millones están llegando. ¿Cómo de disruptivo va a ser esto? Pues tanto como el dinero que se está invirtiendo en esto. Esa es la gran respuesta. Y ese nivel de inversión está produciendo un proceso aceleradísimo de tecnificación social. Es decir, de cambio de la sociedad, no de cambio de los procesos industriales. Hay empresas que ya solo funcionan con robots. Pues claro, si le están metiendo miles de millones de dólares. No es que esté cambiando la industria, es que está cambiando toda la sociedad.
A todas vosotras y todos vosotros os apareció el botoncito azul de Meta AI en WhatsApp, ¿sí? No sé si ya os disteis cuenta, si lo hemos utilizado. Además, es imposible de desconectar, lo puedes como ocultar, pero es como una cosa muy tonta, porque aunque lo ocultes, sigue viendo tus datos, ¿sabes? Entonces, pues casi que mejor no lo ocultes y sabes que el enemigo está en casa. Digo, que Meta AI está leyéndote. Bueno, pues a medida que aumenta, no ya el cambio industrial, sino el cambio social, pues la presión sobre educación va a ser mayor, y mayor, y mayor. Y ahí pues tendremos que ver cómo afecta a nuestro ámbito. ¿Queréis que pongamos un pequeño ejemplo en relación con escritura? Veréis, el ejemplo es el siguiente. No sé si conocéis a Daniel Casaña. ¿Sí? Movimientos ascendente y descendente, todo el que diga que no lo voy a echar de la sala, ¿sí? Estupendo, vale, Daniel Casaña. Bueno, Daniel es realmente, además de un grandísimo amigo, pues yo creo que es de estas personas iluminadas que siempre vive como 10 años por delante de todos los demás, ¿vale? Cuando nosotros estamos en 2025, él ya está comprando sushi en Japón en 2035, ¿no? Tiene esta capacidad. Y ha escrito libros maravillosos, pero escribió probablemente el mayor bestseller en el ámbito de la didáctica de las lenguas y la literatura, que es este librito, La cocina de la escritura, que no sé si habéis leído, pero que os recomiendo vivamente que lo hagáis, porque queráis o no, sois escritores. Tenéis que escribir trabajos, tareas, TFG, TFM, tesis doctorales, libros por gusto, por trabajo. Todos somos escritores en nuestra sociedad. Entonces recomiendo obviamente leer este libro, que se lee maravillosamente, porque Daniel escribe muy bien. Pero es un libro del año 95, de anagrama. Fijaros lo que decía Daniel. La vida moderna exige un completo dominio de la escritura. ¿Quién puede sobrevivir en este mundo tecnificado, burocrático, competitivo, alfabetizado y altamente instruido si no sabe redactar instancias, cartas o exámenes? Y continúa. Escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber juntar letras. En ningún caso se trata de una tarea simple. En los textos más complejos, escribir se convierte en una tarea tan ardua como construir una casa, llevar la contabilidad de una empresa o diseñar una coreografía. Y yo le metí esta cita a ChatGPT y esta es la cara que se le quedó. ¿Sabes? Le dije, esto se escribió tal, ¿y tú qué piensas? Y puso esa cara como diciendo, te quiella, que es como se dice en gaditano, esto hay que discutirlo, ¿vale? Bueno, dos investigaciones, ¿vale? La primera me parece muy divertida. La investigación demuestra que la inteligencia artificial escribe 3 textos descriptivos e instruccionales mejor que estudiantes universitarios. Aunque los estudiantes universitarios todavía le sacan ventaja en términos de calidad en textos creativos narrativos. Es decir, la inteligencia artificial generativa produce ciertos tipos de textos con muchísima calidad. Esta presunción de, sí, pero no escribe bien. Bueno, pues esto hay que revisarlo. Pero es que además, en otra investigación también muy reciente, 2025, fijaros, los lectores humanos prefieren leer ciertos tipos de textos científicos, en concreto el abstract, cuando lo produce una inteligencia artificial. Por supuesto, sin saber que lo ha escrito una inteligencia artificial. Das textos escritos por una IA y textos escritos por humanos y de una manera bastante consecuente, pues el lector humano dice, este me gusta, este me gusta, este me gusta, y resulta que lo ha escrito una inteligencia artificial. Y los estudiantes, que en el fondo sois vosotras y sois vosotros, valoran la inteligencia artificial como un apoyo muy potente. El verbo importante es este, improving, para mejorar sus textos en inglés cuando no son nativos estos estudiantes. Lo cual, pues de alguna manera, se convierte en un predictor bastante potente del uso de la inteligencia artificial. Es decir, vais vosotras como estudiantes o van vuestros estudiantes cuando seáis docentes a utilizar la inteligencia artificial para intentar mejorar sus textos. La respuesta es sí, porque creemos que la inteligencia artificial puede ayudarnos a mejorar nuestros textos. Por tanto, es muy probable que lo hagamos. La pregunta es,
Pero sí, de verdad, ¿tan potente es la inteligencia artificial? Bueno, este es probablemente uno de esos miembros del top 5 de personas que más saben sobre inteligencia artificial en el mundo. Keith Lee, que es de origen coreano, ex Google, ex Microsoft, ex todas las grandes, pues lo que dice es esto. Normalmente sobreestimamos lo que una tecnología es capaz de hacer en el corto plazo e infravaloramos lo que va a hacer en el largo plazo. Si aplicamos esto al hype que vivimos ahora mismo a inteligencia artificial, pues probablemente la inteligencia artificial no va a ser tan mágica como creemos, pero agárrate a la silla por lo que vamos a conseguir con inteligencia artificial en 10 años, o lo que la inteligencia artificial va a conseguir en 10 años. Pero ahora mismo, todas y todos tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial está en este punto de nascent, es decir, está naciendo. Entonces, lo que tenemos todavía son aplicaciones, bueno, pues con cierto nivel de desajuste, con algunos bugs, con ciertos problemas. Dale 10 años a la tecnología para que se asiente. Y también danos 10 años para que investiguemos. Yo no soy experto en inteligencia artificial porque eso, excepto en el ámbito de la ingeniería, no existe en nuestro país. No hay ningún experto en inteligencia artificial y educación todavía. Porque a nuestro mundo ha llegado tan recientemente que el que se presente como experto probablemente es un fake. En el ámbito de la ingeniería no, porque la inteligencia artificial en realidad arranca en los años 60. Entonces, ingenieras e ingenieros que llevan dándole vuelta desde hace muchos años. Pero fijaros la curva, tanto en Scopus como en Web of Science, de investigaciones en inteligencia artificial y aprendizaje de lengua. Es muy reciente. Sabemos todavía muy poco en relación con este vínculo, pero sí sabemos, y no somos tontos, pues que la inteligencia artificial ha sido capaz de evolucionar a una velocidad realmente sorprendente. Ahí tenéis cómo creaba una imagen en 2014 la inteligencia artificial y como vosotras sabéis mejor que yo, pues en 2022, 23, 24 y 25 la imagen generada por la IA es ya absolutamente indistinguible de la realidad. Ayer mismo yo veía algunos fakes del nuevo Papa, del Papa León, y te dices, tremendo, esto que se nos viene encima es tremendo, ¿no? En fin. Bueno, pero además tenemos algunos estudios bastante curiosos que comparan la capacidad humana y la capacidad de la inteligencia artificial. Os hago un zoom para que lo veáis. Hoy el nivel 0 es la capacidad humana. Las otras curvas es la capacidad de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, fijaros el primero, Reading Comprehension. La inteligencia artificial comprende textos con una enorme variedad de textos y con distintos niveles de complejidad mejor que el ser humano, pero también reconoce imágenes y por eso si vamos ahora a la Facultad de Medicina veréis que realmente hay otro hype brutal en la ayuda de la inteligencia artificial en el diagnóstico. Es decir, cómo de bien lee la inteligencia artificial cualquier tipo de prueba basada en imágenes. Absolutamente brutal. Pero también comprensión del lenguaje, por ejemplo, reconocimiento y comprensión de lo manuscrito, porque decíamos, sí, bueno, claro, un texto mecanografiado, escrito con un teclado, bueno, eso lo entiende cualquiera, pero dale la letra de este alumno mío y verás tú cómo no la entiende. Sí, la entiende mejor que tú, porque analiza patrones realmente mejor que tú. O, por ejemplo, reconocimiento del habla. Y bueno, yo creo que ya en esta jornada se ha hablado de reconocimiento del habla y realmente es que estamos avanzando a una velocidad brutal. Y el siguiente paso es el razonamiento predictivo, es decir, la capacidad de razonar y decir, va a ocurrir esto. Que no os quepa duda de que muy pronto saltará de ese nivel que podríamos llamar sub-0. Por la misma razón, porque el nivel de inversión es brutal. No sé si conocéis Práctica. ¿Hay alguien que lo conozca? ¿No? Pues es una aplicación, funciona realmente bien para el aprendizaje de lengua. Fijaros, hicieron una ronda de inversión muy reciente, no para sistemas de reconocimiento de habla, no para toda la parte didáctica detrás de la aplicación, sino simplemente para mejorar el sistema de avatares que utiliza Práctica. Y recibió la modesta cantidad de 35,5 millones de dólares.
No sé si hay alguna spin-off de la Universidad de Santiago que haya recibido esta aportación en los últimos meses. 35 millones de dólares. Solo para revisar el sistema de avatares, los muñequitos con los que la aplicación habla con nosotros. Pues claro, la tecnología digital va a revolucionar. El problema es cómo hacemos realidad las promesas de la tecnología digital. Y una de las grandes promesas, esto es de una web un poco extraña, donde no solemos entrar los académicos. Esta es la web más reconocida, HolonIQ, en fondos de inversión. Vosotros, que tenéis cara de tener mucho dinero, seguro que entráis en estas webs y veis qué fondo de inversión es donde hay que meter la pasta. Bueno, pues, ¿dónde está metiendo la pasta aquel que tiene pasta? Pues en uno de los temas, en el uso de inteligencia artificial. El primero es en exámenes estandarizados, ¿no? PISA y tal y cual. Pero otro es aprendizaje de lenguas. También formación corporativa, formación profesional, formación superior. Entonces, ¿habéis utilizado ya ChatGPT para hacer algo académico? Movimientos ascendente y descendente de la cabeza. ¿Sí? Vale, estupendo. Y es normal, porque los modelos masivos del lenguaje, se llaman modelos grandes del lenguaje, pero a mí me mola mucho más llamarlos modelos masivos del lenguaje, porque manejan tanto texto que eso no es grande. Grande es la biblioteca de la facultad, pero es que cuando el modelo utiliza 25 bibliotecas de la Facultad de Filología, eso ya no es grande. ¿Vale? Grande es cuando voy yo a mi nutricionista y me dice: te has puesto un poco grande, Fernando. Esto no es grande, esto es masivo, ¿vale? Pues los modelos masivos del lenguaje pues realmente están siendo capaces de reconocer patrones y de reconocer maneras de comunicar de manera con tanta calidad que muy pronto pues quizás deberíamos estar preocupados acerca de nuestro propio trabajo. Me refiero sobre todo a quienes somos docentes. No sé si hay alguien que sea docente y que esté preocupada por el uso de la inteligencia artificial en clase. ¿Sí? Gracias, compañera. Sí. Bueno, no hay que estar preocupado, no tenemos por qué tener miedo, porque la cuestión es bastante sencilla. Si nosotros le pedimos a nuestros estudiantes que hagan algo de esto, o nuestro trabajo se basa en hacer algo de esto, pues no tengáis miedo. La inteligencia artificial lo hace mejor que tú. ¿Vale? Entonces no tengas miedo, tienes que tenerlo claro, lo hace mejor que tú. Entonces, si tu trabajo crees que es buscar, resumir, clasificar, generar, reescribir, agrupar o extraer información, entonces no te preocupes. La inteligencia artificial lo va a hacer por ti en un tiempo razonable. Si ese es tu trabajo, lógicamente. Si tu trabajo es algo más sofisticado, entonces no. Entonces, pues tendrás mucho espacio todavía de desarrollo. Si eso es todo lo que vamos a pedirle a nuestros chicos que hagan en clase, o si eso es todo lo que os piden, pues es lógico que utilicemos la inteligencia artificial. Pero la comunicación humana es algo mucho más complejo que todo esto. Lo que ocurre es que de la misma manera que aprendimos a relacionarnos con los ordenadores, pues vamos a tener que aprender a relacionarnos con la inteligencia artificial. Y en concreto, pues vamos a tener que aprender a relacionarnos pues con esta capacidad que tienen las aplicaciones de inteligencia artificial para funcionar, y tendremos que leerla desde una perspectiva crítica. Es decir, vamos a tener que tener una alfabetización en inteligencia artificial. Yo sé que pensar que en una facultad de educación o una facultad de filología incorporemos una materia que sea alfabetización tecnológica, pues todavía es ciencia ficción, desafortunadamente. Pero nuestra capacidad de ajuste de los planes de estudio a la realidad del mundo es tan pobre, es tan lenta, que la realidad nos desborda. Pero ya necesitamos, bueno, pues asignaturas, materias o estrategias de alfabetización tecnológica y en inteligencia artificial. Porque en concreto, la inteligencia artificial va a entrar muy poderosamente en al menos 3 de los ámbitos propios del aprendizaje de lengua, que son estos que os resumo en esta imagen. He puesto en color rojo, allí abajo, napkin, que es un nombre muy bonito. Napkin, ¿alguien sabe qué significa napkin? Servilleta. Una aplicación que se llama servilleta, porque la idea es esta idea de que tú estás en un bar con un amigo, no sé, vosotros que vais a bares, yo no
estoy dedicado a la academia y tal, pero es tan bonito eso de ir a un bar y estar allí hablando con alguien y que se te ocurra una idea, coger una servilleta y garabatearla. Esa es la metáfora que utiliza Napkin. Bueno, pues Napkin coge un texto que has escrito tú y lo convierte en unos gráficos, yo creo que razonablemente bonitos, para quienes no tenemos grandes destrezas visuales. ¿Cómo va a incidir la inteligencia artificial en el aprendizaje de lengua? Fijaros, en lo que conocemos como tareas sociales y pedagógicas, que la hemos visto justo antes, en lo que conocemos como las actividades lingüísticas y en lo que conocemos como las dinámicas aprendiz-docente. Un repaso muy rápido, porque nos queda muy poquito tiempo. La presentación, por si no me diera tiempo a acabarla, es vuestra. La tiene ya la organización, junto con una cosita que ahora luego os enseñaré, ¿vale? Para que no os entre ansiedad si no me diera tiempo a acabarla, ¿vale? Bueno, ¿qué va a permitirnos la inteligencia artificial en aprendizaje de lengua? Pues expandir un continuo que va entre aprendizaje guiado por el docente y aprendizaje autónomo por el aprendiz. Entre medio se va a abrir un hueco enorme que va a ser el aprendizaje autónomo del aprendiz, pero guiado con inteligencia artificial. Ahí se va a generar un hueco interesantísimo. Y va a cambiar las relaciones entre quién aprende y quién enseña, generando pues nuevas oportunidades. Vamos a ir directamente, porque nos quedan escasos minutos para acabar la sesión, ¿sí? Vamos a ir a este cuadro, ¿vale? Tradicionalmente nosotros nos movíamos en un eje, alguien me enseña o alguien aprende solo, tirando de muchos recursos, buscando vídeos en YouTube ahora o antes buscando publicaciones. Bueno, pues esto ha crecido. Y hoy tenemos oportunidades pues, que son guiadas por el docente, pero con apoyo de la inteligencia artificial, oportunidades más tradicionales, oportunidades en las que solo hay asistencia de la inteligencia artificial y oportunidades en las que hay una aplicación creada por docentes, pero que el funcionamiento es a base de inteligencia artificial. Aquí, ¿qué será lo importante en este continuo? Pues lo que se conoce como el principio de the human in the loop, el humano en el bucle. Aquí hay un pequeño riesgo muy potente de que el docente salte del bucle y la relación de quien aprende sea directamente con la inteligencia artificial. Esto yo creo que ahora mismo sería un error, en el futuro es probable que también. Creo que todavía, esto es una imagen del Departamento de Educación de Estados Unidos. Afortunadamente, como ya no hay Departamento de Educación, pues no tenemos por qué prestarle atención, ¿sabes? Porque, en fin, esto es un paréntesis sociocrítico que podríamos llamar. Bueno, el Departamento de Educación sacó esto antes de que lo desmantelaran, que es cómo mantener al humano en el bucle, al profe en el bucle. ¿Qué puede aportar el profe en educación cuando entra la inteligencia artificial? Bueno, pues realmente el bucle tiene que ser: el docente reflexiona, el docente crea ayudado por inteligencia artificial, el docente pone sobre la mesa situaciones de aprendizaje en las cuales el profe y la inteligencia artificial han colaborado. Bueno, ¿cómo convertimos esta idea en realidad? Bueno, pues he intentado sintetizar las aportaciones de la IA a las actividades lingüísticas a partir de un trabajo relativamente reciente, de 2024, que me parece que analiza muy bien pues, estas aportaciones. Por supuesto, si alguien está interesada o interesado en cualquiera de los artículos que cito, pues luego pues me lo decís y os paso el artículo porque todos me los he traído en mi disco duro. Por ejemplo, en relación con el habla, no voy a decir la aportación que la inteligencia artificial va a hacer a la pronunciación, porque ya ayer estuvisteis hablando de ella y es más que evidente que ahí hay un campo muy potente, porque la inteligencia artificial es muy buena reconociendo patrones, incluso en algo tan caótico como parece que es el lenguaje oral. Pero me interesa mucho más la perspectiva pedagógica y cómo la IA se puede convertir en partners conversacionales, cómo puede ser un coach lingüístico que te ayude a mejorar o cómo te puede permitir hacer lo que hoy llamamos comunicación multimodal y las nuevas alfabetizaciones multimodales. Bueno, traía dos citas sobre los chatbots. Quien crea que no tenemos ciertas evidencias científicas sobre el impacto de los chatbots en el lenguaje, en el aprendizaje de lengua, está muy despistado. Ya sabemos que los chatbots son muy útiles para aprender lengua. Primera cita,
los grupos que utilizan o que han utilizado chatbots eran significativamente más efectivos, más eficaces en mejorar el aprendizaje de lengua en comparación con grupos que no lo utilizaron, del año 2024. También de 2024, el uso de chatbots en educación superior boosted, es decir, lanzó, elevó la motivación de los estudiantes, el entusiasmo, la confianza, la motivación intrínseca y extrínseca y la voluntad de invertir tiempo en el aprendizaje de lengua. Entonces, empezamos a tener mucha información sobre el uso de chatbots. Lo que ocurre es verdad, pues que incorporar el chatbot pues tiene una serie de requisitos técnicos que tenemos todavía que procesar para que sea efectivo. Pero cada vez hay más aplicaciones de calidad con chatbots en el mercado. Segunda posibilidad, la posibilidad de la IA como tutor personalizado, ¿vale? Este sí que va a haber un boom, yo calculo que dentro de 2, 3, 4, 5 años, cuando realmente podamos meter con eficacia a los tutores en nuestras plataformas de aprendizaje, con la inversión que esto supone. Y a mí me parecen especialmente interesantes los agentes enseñables. No sé si habéis escuchado alguna vez esta expresión, agente enseñable. Es muy divertida. Es cuando la inteligencia artificial nos hace creer que no sabe y te pide que le enseñes. Dice, ¿cómo? Pero ¿cómo se hace passé con posé en francés? ¿Y para qué sirve? Entonces tú se lo cuentas y te pregunta, ¿pero podrías darme un ejemplo? Y tú se lo das. Y entonces te dice, ¿pero esto no es lo mismo dicho de esta manera? Y tú se lo explicas. Y entonces tú vas, en realidad, procesando, elaborando conocimiento que a veces pues está implícito en nuestra apropiación, en nuestro aprendizaje de lengua. Los agentes enseñables, realmente muy divertido. Bueno, varias aplicaciones de tutores lingüísticos. Esta es una muy conocida que es LoRa, que es un tutor específico para el inglés. Andy Chatbot, que en realidad es un programa bastante antiguo y que le han dado una vuelta en el último año. Bueno, pues Andy en realidad lo que hace es plantearte preguntas e irte acompañando a través de ese proceso de agente enseñable. O uno de mis favoritos, que es el uso de role plays, ¿no? Os he puesto aquí Character AI, porque es de los que más me gusta. Hay decenas de personas, aquí hago otro paréntesis, utilizando Character AI para hablar sobre salud mental. Esto es un tema muy importante. En realidad hay muchas personas, y tengo la suerte de codirigir un máster en Granada con la Escuela Andaluza de Salud Pública sobre promoción de la salud y salud comunitaria, y una de las cosas que hemos detectado es que hay muchas personas hablando de salud mental con la inteligencia artificial, lo cual es estupendo si la inteligencia artificial ha sido diseñada para eso, con realmente pues, presencia y apoyo pues, de psicólogas, de médicos, etcétera, etcétera. Pero no vale hablar de salud mental con cualquier inteligencia artificial, porque lo que te está es generando la primera imagen que visteis de mí, pues algo que la relación con la verdad es cero, ¿vale? Entonces, Character AI, ¿vale? Bueno, pues tenemos muchos ejemplos de chat. Y, por ejemplo, dentro de ChatGPT hay también muchas aplicaciones de tutores y de agentes enseñables. Vamos a ir acabando. Solo quería enseñaros, pues bueno, el potencial de la inteligencia artificial para la escritura y la lectura. No voy a entrar en el detalle. El número de aplicaciones dedicadas a la escritura tiende a infinito, casi, ¿vale? Nosotros estamos haciendo esta investigación con el compañero Antonio Acosta, en realidad es sobre inteligencia artificial generativa y escritura creativa, ¿vale? A ver cómo nos puede ayudar a hacer más y mejor escritura creativa. Y el número de aplicaciones es infinito. También tenemos mucha investigación sobre lo importante e interesante que pueden ser las aplicaciones de traducción automática basadas en redes neuronales para estudiantes de nivel medio alto de lenguas. Es decir, B2, C1, C2 se pueden beneficiar del uso de traductores automáticos, no niveles iniciales, A1, A2, B1, ¿vale? Bueno, el número de aplicaciones, como decía, es altísimo. Después también me parece muy interesante el uso de inteligencia artificial desde la perspectiva de la profesora o del profesor. Y tenemos mucha información cómo la inteligencia artificial puede beneficiar esto que es difícil de traducir en inglés, que es rapport. Es una palabra muy difícil de traducir, ¿vale? La podríamos traducir de una manera coloquial como buen rollo.
Es decir, la inteligencia artificial nos ayuda a mantener buen rollo entre el estudiante y el aprendiz. Y diréis, ¿eso cómo va a ser? Pues sí, porque la inteligencia artificial proporciona feedback de manera muy rápida y con bastante, si está bien entrenada, con bastante precisión. Y a los estudiantes nos gusta tener un feedback de lo que hacemos. Escribes un texto y después no te contesta nadie. Y entonces tú empiezas a pensar, vaya tío, ¿y para qué me ha pedido el texto si no me ha dicho nada? Bueno, pues resulta que la IA te permite proporcionar un feedback con bastante eficacia. Y por tanto el estudiante dice, bueno, pues me ha prestado atención, sea con IA o sea sin IA. Y tenemos mucha información acerca de la importancia de la IA para proporcionar feedback. ¿Vale? Igual que también tenemos mucha información sobre lo importante que va a ser la IA en aprendizaje autorregulado, sin presencia de un docente. ¿Vale? Retos, pues retos hay muchos, evidentemente, y con esto acabo, ¿vale? Sobre todo para que puedan tomar la palabra. Esta es la penúltima diapositiva, ¿vale? Claro que hay partes oscuras en el uso de la inteligencia artificial. Para empezar, los desarrollos de inteligencia artificial no provienen de lo público, provienen de lo privado y por tanto tienen intereses de carácter privado. Y además hay sesgos, y además hay problemas en la construcción, y hay problemas en la accesibilidad, y problemas en la disponibilidad. ¿Significa esto que no debemos utilizarla? No, significa que tenemos que denunciar estos problemas, que tenemos que luchar para que no existan, y que tenemos que luchar para que también lo público entienda que igual que hay que mantener la luz encendida, y esto ya lo hemos aprendido, que igual que tenemos que tener agua o que tenemos que tener otros servicios públicos, la inteligencia artificial se va a convertir en un bien absolutamente necesario. Bueno, pues lo último. Quizás alguna de vosotras diga, jo, nos hemos mantenido como muy a 10.000 metros de altitud, no me ha dado recursos útiles para mañana, para la clase. Pues además de deciros que quedaos tranquila, que la IA no lo va a cambiar todo, que enseñar bien sigue siendo enseñar bien con IA o que sin IA, bueno, pues lo que quería deciros es esto. Si os quedáis un poco con las ganas de más recursos aplicados a la enseñanza y el aprendizaje de lengua, pues he creado este pequeño dossier que tenéis disponible en este código QR, ¿vale? Está en castellano y está en inglés. Entonces, todas las ideas que he ido articulando en esta ponencia un poquito acelerada de 1 hora, pues las podéis leer con un poquito más de calma y tenéis los enlaces a las aplicaciones y los nombres de las aplicaciones, algunas de las que hemos visto y muchas más. Es un dossier cortito, pero como pequeña entrada en el tema, pues creo que puede servir. Si a alguien no le va el código QR, ahora me lo pide o a través de la organización. Y simplemente, pues, see you later, alligator, y thank you. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, y nos queda, bueno, estamos muy pasaditos de tiempo, pero nos va si hay algún comentario, una pregunta, alguna cuestión. Les ha dejado mudos, ¿no? Ahí atrás tenemos una. Yo también. Ah, María también. Bueno, empezamos por atrás y después María. Sí, se te escucha. Sí, pero mejor micro porque como se está grabando, también debo deciros que yo no me voy ahora corriendo, entonces si ahora pasilleando queréis que hablemos, encantado. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por su brillante actuación. Gracias. Yo soy profesora en Reino Unido y estoy muy interesada en el tema de cómo usan los alumnos el tema. Antes le he dicho que efectivamente yo estoy preocupada en ese tema. He hecho pequeñas investigaciones para ver cómo se comporta en escritos académicos y he encontrado que efectivamente puede ser un recurso maravilloso, pero a nivel alumnos, en España es relativamente fácil y por lo que he visto, las personas que ha citado, los estudios que ha citado con respecto a detectar esa inteligencia artificial, el uso o el mal uso en estudiantes o en abstracts, por ejemplo, son de gente no nativa. A ver, en Inglaterra tenemos, sobre todo, bueno, yo trabajo en Inglaterra, desde muy pequeños al alumno se le enseña cuál es la estructura de un ensayo. Y es
Perdona, ¿la estructura de qué? De un ensayo. Ah, perfecto, ensayo. gracias. Claro, con lo cual es perfectamente detectable para los no nativos si te están utilizando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial reproduce perfectamente ese esquema, que no solamente es la macroestructura, sino la micro en párrafo, dentro del párrafo. Es muy fácil detectar, primero, porque no tiene espíritu crítico todavía, a día de hoy, y segundo, porque la estructura del escrito en cualquier alumno español, y yo antes de ir a Inglaterra, es absolutamente diferente a lo que es la microestructura de un texto anglosajón, que es lo que reproduce la inteligencia artificial. Por eso, para los no nativos, leer un abstract en una estructura anglosajona es una maravilla, porque te da absolutamente, pero porque está perfectamente estructurado. Bueno, era solamente eso. No sé si lo has contemplado, Fernando, el tema de poder analizar ese tipo de estructuras dentro de los escritos académicos. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por tu participación, un placer. Además, como se suele decir, me encanta que me hagas esta pregunta, porque mi tesis allí en la prehistoria, bueno, pues casi cuando se fundó la Catedral de Santiago, los primeros peregrinos, pues en aquel momento es mi tesis, es sobre un ámbito que se llama retórica contrastiva. Dentro del espacio enorme del análisis contrastivo hay compañeras y compañeros que contrastan lo fonológico, otros contrastan pues, lo léxico, lo semántico, y la retórica contrastiva precisamente hace análisis contrastivo de las estructuras retóricas de los textos, ¿no? Entonces, tu pregunta encaja maravillosamente en los estudios de retórica contrastiva del siglo XXI, ¿no? y de cómo distintos usuarios de las lenguas se acercan a distintas estructuras retóricas que pertenecen a culturas de escritura diferenciadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ensayo anglosajón está muy protocolizado. El ensayo, podríamos llamar latino, está infinitamente menos protocolizado, ¿no? Esto no es un juicio de valor, esto es un análisis de cómo son las estructuras, ¿no? El texto fluye de una manera en el texto anglosajón o escrito en inglés y fluye de una manera distinta en el texto latino, sea esté escrito en Argentina o esté escrito en España o muchos otros ámbitos. Y fluye de una manera distinta en el texto asiático. Bueno, esto hay mucha literatura sobre el tema. Esto, cuando lo aplicas el concepto de género, pues tiene consecuencias, porque hay distintos géneros que, bueno, pues que ha habido una especie podríamos llamar de apropiación de una cultura sobre las demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, el artículo de investigación sigue la estructura, sigue ese flujo, podríamos llamar anglosajón, ¿no? Entonces, nadie escribiría un artículo de investigación pues como yo escribo un ensayo cuando escribo en español, ¿no? Donde las ideas fluyen de una manera determinada. En un artículo de investigación esto es inadmisible, ¿no? Entonces muchas revistas, o yo diría que todas las revistas serias, te dicen así tiene que ir el esquema. La inteligencia artificial se nutre de lo existente. En realidad lo fundamental de la inteligencia artificial, para entender la inteligencia artificial, es que la llamamos generativa porque crea texto, o imágenes, o etcétera, etcétera, pero no porque cree texto nuevo, sino que en realidad lo que está es alimentada por un volumen masivo de textos y replica lo existente. Entonces es muy buena en aquellos textos con un patrón fácilmente detectable. Y claro, pues ahí puede ser un objeto de mal uso, por ejemplo, puede haber cheating en la creación de... Bueno, si me permitís que hable un paréntesis... En las revistas científicas hoy por hoy se vive un auténtico escándalo, que supongo que todos habremos visto, y es que el volumen de textos que han sido retracted, ¿no? Que han sido retirados, pues ha crecido de manera exponencial, porque hay investigadores que están haciendo trampillas con la inteligencia artificial y como al final se detecta, pues resulta que, por suerte de Billy Locke, pues hay un montón de artículos que están siendo retirados, ¿no? Además de porque aparecen datos que no existen, en fin, ese tipo de situaciones, ¿no? Pero la inteligencia artificial también te puede ayudar, porque hay algunos trabajos muy interesantes que, bueno, pues llega un estudiante que no pertenece a la cultura anglosajona, que no ha vivido ese proceso de socialización en el texto, por ejemplo, vinculado con el essay o vinculado con un artículo de investigación, y entonces la inteligencia artificial te puede guiar
maravillosamente. Entonces, pues como siempre en la vida, pues hay elementos positivos y hay elementos negativos. Lo que no tendría, y yo lo percibo en tus palabras, que no está, pero yo creo que tampoco está en la organización de la jornada, es sentido de negación. Es decir, bueno, pues como hay un riesgo de cheating, de copia, de mal uso, pues no la utilicemos. Eso sería un despropósito, porque bien utilizada es una herramienta muy potente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como docente, si tú le dices a un chico, escríbeme un ensayo sobre tal tema, la probabilidad de que utilice inteligencia artificial e intente colártela es enorme. Pero, sin embargo, si tú lo que comienzas es un proceso de escritura y tú tienes muy claro cómo es ese proceso y cómo va a ser todo el proceso de guía de ese proceso, entonces ahí pueden surgir cosas muy bonitas. Lo que ocurre es que eso nos lleva a las condiciones, podríamos llamar, estructurales de nuestro trabajo. Tenemos tiempo para prestar atención a 60 personas que están en clase, cómo se guía a 60 personas. Entonces, fijaros, al final lo que venimos es a las condiciones estructurales del trabajo de docente y no al buen uso o al mal uso o al potencial o no potencial de la IA. Perdón por la extensión de la respuesta, Adriana. Está María primero y después otra persona. Aquí tenemos otro... Si hay alguien más que quiere hacer una pregunta. Aquí tenemos otro micro por si quiere. Y ya con Hola. esto cerramos, ¿no? Gracias, Lupe. Sí, bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan enlightening. Y bueno, quería poner ahora el énfasis sobre el profesorado que intenta animarse a acercar la IA a las aulas, adaptando pues, a través de distintos equipos interdisciplinares, como pueden ser el que nos ocupa, la organización, que bueno, el leitmotiv, el buque insignia del proyecto que nos han concedido y que está a término, ha sido el desarrollo de una herramienta para la mejora de como sabes, ¿no? en primaria. Ahora nos encontramos con el challenge, el reto de transferirlo a la sociedad. Entonces mi pregunta es, tú que estás investigando pues, los distintos aspectos de la IA, las aplicaciones, implicaciones, ¿crees que las universidades, por ejemplo, están haciendo todo lo posible para que se optimice el uso de estas herramientas, que su desarrollo se nutre de fondos públicos y una vez que ya están ultimadas, encuentran estos canales de acercamiento a la sociedad de estos productos o no? O sea, es una pregunta que te hago. ¿Qué opinas tú al respecto? Esta pregunta es retórica, ¿no? Esto es lo que se conoce como una pregunta retórica. Bueno, con brevedad, la respuesta es no y la subrespuesta es, y esa es nuestra desgracia. Es decir, como esto no se está grabando ni lo vais a emitir y no me van después a echar de la universidad, nuestras oficinas de transferencia de resultados de la investigación no saben comercializar en general. Yo no conozco a la de la USC ni a la de Vigo, es decir, yo os pido disculpas por la arrogancia, pero en general no saben comercializar. Y comercializar es un verbo que no está manchado de barro. Es un verbo como todos los demás. La transferencia no es solo conseguir proyectos y dinero y financiación. Eso, si me permitís, no es la parte difícil. Eso, bueno, te presentas y si el proyecto es bueno, pues te lo dan, no te lo dan, te quitan la mitad del presupuesto y tal. Lo difícil es hacer el producto. Eso es lo complicado, porque la colaboración, porque hacer el producto es lo complicado y después comercializarlo. Y ahí la universidad es muy extremadamente torpe. Es verdad que cada vez se puede hablar mejor sin que te estigmaticen de la relación entre lo privado y lo público. Lo privado existe, nos guste o no, y nosotros pues lo que tenemos que aprender a relacionarnos con ellos, pero necesitamos más ayuda y más apoyo. Digo desde las OTRI porque supuestamente son las oficinas destinadas a ellos. Entonces, pues las OTRI todavía no saben comercializar bien. Esa es mi respuesta así primera. Pero tenemos que insistir en eso porque ese es, no el futuro, pero eso es absolutamente fundamental para la universidad del siglo XXI. La última pregunta. Insisto que después me quedo y cualquier pregunta que se quede en el aire, pues lo podemos hablar. En el café seguimos conversando. Sí. Sí, muchas gracias por la ponencia iluminadora y estimulante. Gracias. Y mi pregunta va en la línea de la
de la que ha expresado Ángeles es una pregunta muy fácil pero muy difícil de contestar. El tiempo. El tiempo. 24 horas al día. Las horas son de 60 minutos. ¿Ese es el estándar aquí en Galicia? ¿Cómo se mide el tiempo en la utilización de la inteligencia artificial por parte de los docentes y de los alumnos? ¿Qué respuesta dan los centros? ¿Qué respuesta dan los planes de estudio? ¿Qué respuesta dan los proyectos de investigación para implementarlo y llevarlo a la transferencia de conocimiento? Es una pregunta muy fácil. Gracias. Sí, bueno, el tiempo es el gran problema, porque no sé si tú eres compañera en la universidad, ¿sí? Bueno, perdona si no te conozco, pero espero que ahora nos tomemos un café. Bueno, si nos conozco y no me acuerdo, también me lo perdonas, ¿eh? Que es que yo tengo muy mala cabeza. Bueno, pues ahora nos tomamos un café. Claro, el tiempo es el gran problema, porque el número de tareas crece ad infinitum y el tiempo, parece que el estándar gallego es similar al andaluz, chispa arriba, chispa abajo, y bueno, pues efectivamente no hay tiempo para todo. También es cierto, pues que, si me permites, en positivo, pues que la IA va a permitir optimizar algunos procesos. Esto no lo digo por decir, anda, que, bueno, va a optimizar algunos procesos, y también también es cierto que algunos otros procesos tendremos que cambiarlos para dar cabida no a la IA, sino a una manera distinta de hacer ciertas cosas, de tal manera que la tecnología y nuestro tiempo real de vida y nuestra manera de vivir pues encajen. Entonces tendremos que cambiar cosas. Yo, por ejemplo, si todo va bien, el año que viene nos concedieron un proyecto dentro de mi universidad, la Universidad de Granada, un proyecto que todavía no tiene nombre, es una cosa un poco curiosa, pero lo llamamos Hiperaula por ahora. Se han concedido 2 hiperaulas en la Universidad de Granada, uno en la Facultad de Económica y otro en mi facultad, que es el proyecto que yo tengo la suerte de liderar. Y entonces pues hemos hecho una revisión en profundidad, primero de lo pedagógico, es decir, cómo se podría enseñar en un aula muy tecnologizada en la universidad. Y entonces pues empezamos a hablar de cosas que hablan los ingenieros, como Scrum, sprints de aprendizaje, learning sprints. Empezamos a hablar de entregables, empezamos a hablar con un cierto discurso. No sé si hay algún ingeniero o ingeniera en la sala, ¿no? Ayer había, pero hoy, como son más listos, los sábados duermen y venimos los de educación. Bueno, entonces estamos hablando con un discurso de ingenieros y tú me dirás, ¿por qué? Pues porque los ingenieros llevan mucho tiempo en la reflexión del tiempo. Y tienen muy optimizado el tema de los tiempos y de cómo incorporarlos. Entonces, bueno, estamos en ese proceso. No te lo digo porque lo hayamos solucionado, porque además empezamos en septiembre y es un proceso que implica espacios, que implica tiempo, prácticas, en fin. Pero estaré encantado de venir el año que viene, tomarnos un café y te lo cuento. O hacemos una vídeo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por las preguntas, a Fernando por la magnífica presentación, y con esto damos concluida esta primera etapa y nos tomamos 15 minutitos para el café, que es en la primera planta. Hoy es en la cafetería, vale. 15 minutitos y volvemos para no retrasar mucho más el... Este es el dossier que os he compartido. Si alguien ha tenido problema con el código QR, lo tiene en la organización, se lo